Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy, que ya es martes 13 de junio de 2023. Soy Oscar González. A nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Vámonos a lo más importante del día. Por violar el derecho a la identidad de género de infantes y adolescentes, la Corte invalidó disposición de Baja California Sur. La primera sala revisará asuntos relacionados con responsabilidad patrimonial del Estado y uso responsable de psicotrópicos. Víctimas del delito también tienen derecho a una asesoría jurídica de calidad, establece Tribunal Colegiado. Por violencia política en razón de género han sido sancionadas 295 personas, la mayoría son hombres. Y vámonos con todas las noticias. Muy buenas noches. En su sesión de este martes, el Pleno de la Corte analizó un asunto relacionado con el derecho a la identidad de infantes y adolescentes de la diversidad sexual, esto en el estado de Baja California Sur. La Suprema Corte de Justicia continúa con su compromiso de proteger derechos de niñas, niños y adolescentes. En la sesión de este martes, invalidó la porción de un artículo del Código Civil de Baja California Sur que solo permitía a personas mayores de edad solicitar una nueva acta de nacimiento para rectificar su identidad de género. La distinción con base en edad se genera a partir de que las personas que tienen 18 años pueden solicitar la modificación de su acta de nacimiento, mientras que las personas que no han alcanzado la mayoría de edad no pueden hacerlo. Imponer una restricción de edad para acceder a los procedimientos de levantamiento de un acta de nacimiento para el cambio de género resulta inconstitucional. Al resolver una acción de inconstitucionalidad, ministras y ministros argumentaron que la limitación a la mayoría de edad atentaba contra el principio de igualdad y que hay medidas menos restrictivas para proteger el interés superior de la infancia. Existen medidas menos restrictivas para conseguir la finalidad perseguida sin que se limite de manera absoluta el derecho de la niñez a que se reconozca su identidad de género autopercibida en registros y documentos de identidad. No podemos ignorar que las infancias trans han sido históricamente vulneradas en nuestro país a partir de diversas manifestaciones de violencia, entre las que se encuentra la imposibilidad de acceder al reconocimiento legal de su identidad de género. El Congreso de Baja California Sur tendrá 12 meses para emitir las normas necesarias para que los procedimientos de rectificación de género en actas de nacimiento, entre otros, sean ágiles, gratuitos, expeditos, sencillos y basados en el consentimiento libre e informado de las personas menores de edad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En esta sesión, el Pleno de la Corte reiteró el criterio en el sentido de que resultan improcedentes las promociones de impedimento respecto de quienes integran el Pleno. Por este motivo, determinó que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat no se encuentra impedida para conocer como instructora las controversias 272 y 273/2022 promovidas por el Poder Legislativo de Nuevo León, impugnando la omisión del Ejecutivo Estatal para publicar diversos decretos. Recordó que si bien puede aprobar las resoluciones por mayoría simple en acciones y controversias, solo se podrán invalidar las normas impugnadas cuando sean aprobadas por una mayoría calificada. Por otra parte, la primera sala de la Corte determinó que no se afecta la imparcialidad de un juez de control si autoriza una orden de cateo y después emite un auto de vinculación a proceso derivado de los hechos que dieron origen a la misma investigación. Ello debido a que se emiten a partir de la comprobación de distintos requisitos constitucionales y legales, por lo que la decisión que asuma en una y en otra determinación no implica que realice una valoración de los mismos actos de prueba, ya que parten de objetivos procesales distintos. En el caso del cateo, verifica que existan elementos suficientes para que el Ministerio Público ingrese válidamente a un inmueble,
mientras que en la vinculación a proceso verificará si los datos aportados acreditan la participación de una persona en un delito para someterlo a proceso penal. Por ello, su imparcialidad no se ve comprometida y, en consecuencia, no se actualiza la prohibición prevista en la fracción cuarta, apartado A del artículo 20 constitucional. Informarle que en su sesión de este miércoles la primera sala analizará temas relacionados con responsabilidad patrimonial del Estado y consumo personal de psicotrópicos. De la lista de asuntos que resolvería la primera sala de la Corte en su sesión de este miércoles destaca un amparo directo en revisión por el que determinaría la validez del plazo de 2 años para que desaparezca la responsabilidad estatal ante la falta de exigir que hubo daños físicos o psíquicos por su actividad irregular en casos de uso injustificado de la fuerza y que resulten en la ejecución extrajudicial de una persona. Esto en un caso en el que una pareja fue asesinada por un militar en un enfrentamiento contra miembros del crimen organizado. A la pareja la hicieron pasar como delincuentes para justificar el asesinato. 6 años después, la hermana de una de las víctimas y tutriz de las 2 hijas del matrimonio presentó ante la Sedena un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Está un amparo en revisión por el que la sala determinaría si la Ley General de Salud establece un sistema de prohibiciones administrativas sobre actividades relacionadas con el psicotrópico denominado LSD y por los que se habría negado la solicitud de una persona para utilizar este narcótico para consumo personal irresponsable, así como los derechos relativos como la posesión, transporte y en general todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de ese narcótico. Hay otro amparo en revisión por el que resolvería si el régimen constitucional vigente faculta al ayuntamiento del municipio de Chocholá, en Yucatán, para colocar en el inmueble en el que presta sus servicios, con recursos del Estado, una escenificación del nacimiento de Jesucristo, que es un símbolo propio de la religión cristiana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. En un conversatorio organizado por la Suprema Corte, se analizaron diversas sentencias que protegen el derecho a un medio ambiente sano. El derecho a un medio ambiente sano no es una mera declaración de buenas intenciones, sino que implica el cumplimiento de diversas obligaciones, tanto del Estado como de particulares. Así lo señaló el juez de distrito René Ramos Pérez al participar en el primer conversatorio sobre avances del Poder Judicial en la tutela efectiva del derecho humano a un medio ambiente sano. El impartidor de justicia explicó el amparo que otorgó a pobladores del municipio de Gilotzingo, Estado de México, para frenar la construcción de cerca de 20,000 viviendas que afectarían una zona de bosques y de reserva ecológica. Más allá de lo resuelto en esta sentencia, es importante que las autoridades y particulares tengan claro que el derecho al ambiente sano no es un derecho abstracto, ni una mera declaración de buenas intenciones, sino que tiene un impacto real en la toma de decisiones y que implica el cumplimiento de diversas obligaciones concretas a cargo del Estado y también de los particulares. En este conversatorio se presentaron otras 2 sentencias de amparo en las que jueces federales buscaron garantizar un medio ambiente sano en casos relacionados con la contaminación de una laguna en Ciudad Madero, Tamaulipas, así como la contaminación de un basurero ubicado en un municipio de Quintana Roo que afectaba la salud de personas que vivían cerca del vertedero. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Muchas gracias, Juan Carlos. El Consejo de la Judicatura Federal impulsa el uso y aplicación de las guías judiciales de conducción de audiencias penales, las cuales fueron elaboradas por especialistas nacionales e internacionales. Detallan el desarrollo de 143 diferentes tipos de audiencias, que se divide en 3 apartados: guías de etapa de investigación, de etapas intermedia y de juicio, y especializadas en justicia para adolescentes. El uso generalizado de estas guías judiciales de conducción de audiencias penales tiene como propósito respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, además de contribuir a la consolidación del sistema de justicia penal oral y adversarial. Estas se pueden consultar en cjf.gov.mx. En tanto, un tribunal colegiado estableció que víctima e imputado gozan del derecho a la igualdad procesal en un juicio penal.
El tercer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito determinó que la deficiente intervención en la causa penal del asesor jurídico designado a la víctima u ofendido del delito, al no satisfacer un estándar mínimo en favor de sus intereses, actualiza una violación al procedimiento que amerita su reposición. Lo anterior se desprende de la aplicación de la doctrina constitucional que garantiza al imputado una defensa adecuada, derecho que también debe gozar la víctima u ofendido a través de la asesoría jurídica. Lo anterior se desprende de la evolución del principio de igualdad entre las partes en el proceso penal, que busca que el acusado y la víctima se encuentren en igualdad de condiciones al momento de enfrentar el proceso penal. De ahí que la figura del asesor jurídico, equiparable al defensor del implicado, cobre relevancia en el sistema penal, ya que con ello se logra garantizar una tutela jurisdiccional efectiva en favor de la víctima u ofendido, pues entre sus funciones está hacer efectivos los derechos de la víctima, entre ellos a la protección, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, la violencia ha propiciado el desplazamiento forzado interno de diversas comunidades en los estados de Guerrero y Michoacán. Efectivamente, ya estamos de regreso. Vámonos con más información. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de revisión promovido en contra de la sentencia de la Sala Regional Especializada que declaró inexistentes la promoción personalizada y los actos anticipados de campaña del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Esto por la colocación de diversos espectaculares en el estado de Veracruz. El proyecto propone revocar la sentencia toda vez que la sala incurrió en la falta de exhaustividad porque no debió separar los espectaculares en los que se mencionaba "Estamos a gusto con López" y su participación en un foro en dicha entidad. De acuerdo con el promovente, forma parte de una estrategia de naturaleza proselitista cuya finalidad era promover las aspiraciones electorales del secretario de Gobernación en el contexto del proceso electoral presidencial. Durante un foro organizado por la Escuela Judicial Electoral, se reconoció que gracias a diversas sentencias del Tribunal Electoral se han protegido los derechos de minorías y grupos marginados. El Estado mexicano adopta las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el derecho interno, destacó el magistrado Felipe Fuentes Barrera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante el Congreso Reforma Electoral y Democracia, indicó que dicha recepción ha motivado el desarrollo de jurisprudencia electoral con enfoque de derechos humanos, por ejemplo, la participación política de pueblos y comunidades indígenas. Realizamos diversas sentencias en donde protegimos a otros grupos vulnerables que ustedes seguramente tendrán en mente, grupos de discapacitados, los grupos LGBTIQ+, en relación también con mujeres, establecimos diversas acciones afirmativas y en ese sentido creo que se ha inscrito la doctrina judicial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la propia doctrina que ha construido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Destacaron también el caso Castañeda-Gutmann contra México sobre candidaturas independientes, mismo que a partir de su resolución en 2009 por la Corte Interamericana transformó las normas internas en la materia. Que fueron reconocidas mediante una reforma constitucional en México y después de carácter legal, y que han sido desarrolladas también en sede jurisdiccional. Coincidieron en que es necesario que las reformas electorales que se consoliden en México sigan respetando los derechos humanos y la democracia participativa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La mayoría de los casos de violencia política en razón de género se registran a nivel municipal.
El Instituto Nacional Electoral cuenta con un registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género disponible para la consulta del público en general. En él se concentra el listado de 295 personas que han sido sancionadas en el país, 238 hombres y 57 mujeres. 105 de ellas se encuentran en el estado de Oaxaca, seguido por Veracruz con 39 y Tabasco con 30. El 72.5% de las sanciones por ámbito territorial se registraron a nivel municipal. El registro permite acceder a información como nombre, sexo, si es precandidato, aspirante o el cargo que desempeña, ámbito territorial, expediente y resolución de sentencia, autoridad que sanciona, permanencia en el registro y reincidencia. Las personas sancionadas permanecerán en el registro de acuerdo a la gravedad de la falta, un promedio de 3 a 6 años. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y mire, de acuerdo con especialistas, en los estados de Guerrero y Michoacán se han detectado casos de desplazamiento forzado interno de diversas comunidades cuya causa ha sido la violencia. Durante el 2022 se registraron en el mundo alrededor de 32 millones de nuevos desplazamientos internos por desastres naturales, por lo que es necesario seguir impulsando sistemas de alertamiento temprano. Así lo señaló Pablo Escribano, especialista de la Organización Mundial para las Migraciones, al participar en el Encuentro Internacional de Movilidad Humana que inició en la Ciudad de México. Un sistema de alerta temprana eficiente, como existen en varios países, lo que hace, digamos, es prevenir y minimizar daños vinculados al impacto de las amenazas y a los escenarios de desplazamiento que se pueden dar. En el Museo Casa de Carranza, funcionarios y especialistas hablaron sobre las alertas tempranas de desplazamiento forzado interno, tanto en posibles afectaciones por desastres naturales como por fenómenos de violencia. Lo que nos permite impulsar formas de prevención ante el riesgo del desplazamiento forzado interno y de avanzar en una respuesta integral con una perspectiva de protección de los derechos humanos. Se presentaron casos de alertamiento temprano por desplazamiento forzado interno en Guerrero y Michoacán por la situación de violencia generada por el crimen organizado y el cobro de piso. A ver, ¿por qué en este municipio se prevé que debe haber un alertamiento o que haya un alertamiento del cual deben conocer las autoridades? Porque los negocios están cerrando, porque existen casas vacías, porque no hay construcción, no hay reactivación económica. También se presentó el caso de Oaxaca, donde un grupo de jóvenes crearon una aplicación para alertar situaciones de riesgo por desastres naturales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En lo que va de la presente administración, las fuerzas del orden han decomisado más de 7.5 toneladas de fentanilo, esto como parte de la estrategia de combate al tráfico de esa sustancia. Así lo informó el secretario de Marina, Rafael Ojeda. Indicó que en el presente año se han asegurado 1.726 kilos de fentanilo y 134 toneladas de metanfetaminas, además de que se han desmantelado 1.690 laboratorios clandestinos en lo que va del sexenio, con una afectación económica de más de 25.000 millones de pesos. Y esto es lo que se pudo evitar para que salieran a las calles 10.6 toneladas de metanfetaminas y 6.170 toneladas de metanfetaminas también por otro lado. Y esta es la afectación a la delincuencia organizada. La Comisión Nacional del Agua advirtió que el sistema Cutzamala vive la peor crisis de su historia. Esto debido a que registra el 34.9% de su almacenamiento y la tendencia va a la baja, debido, por supuesto, a la escasez de lluvia. Con 272.89 millones de metros cúbicos de agua para repartir en partes de la capital del país y del Estado de México, el Cutzamala tiene un déficit de 24%, por lo que esta semana se verá además reflejada una disminución en el suministro. El resto de las presas que abastecen al Valle de México no tienen, se indica, un mejor pronóstico y almacenamiento, o en todo caso su almacenamiento, va del 40% hasta caer al 21%. Las breves de México. La
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció al Estado mexicano por la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que elimina la figura de interdicción. Del 19 de marzo de 2022 al 12 de junio de 2023, en el país se han regularizado 1.520.741 autos de procedencia extranjera, estrategia que ha generado más de 3.801 millones de pesos destinados a obras de pavimentación. La Secretaría de Educación Pública informó que este miércoles se suspenden clases en escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México debido a la participación del personal docente y administrativo en las elecciones de las secciones 9, 10 y 11 del CENTE. Las caravanas por la justicia cotidiana, programa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, visitarán Toluca del 14 al 18 de junio. Se podrán tramitar copias certificadas del registro civil, escrituras de propiedad y recibir asesoría jurídica, entre otros servicios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Dice que con una política de tribunal de puertas abiertas inició transmisiones Corte IDH TV. Es un canal de televisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se transmitirán los contenidos audiovisuales de las actividades de esta Corte Regional, entre ellas las audiencias públicas, entrevistas a juezas, jueces, defensores y defensoras de derechos humanos y reportajes en torno al impacto de la jurisprudencia del tribunal, entre otros temas. Este proyecto de comunicación institucional nació en 2020 y se transmitía a través de la plataforma de YouTube. Ahora se convierte en el canal oficial, el cual ya ha firmado convenios de colaboración con otros canales similares como el canal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Vámonos ahora a las breves del mundo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente ante un tribunal federal de Miami por las acusaciones de retener ilegalmente documentos clasificados, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Tras ser detenido por unos minutos, fue puesto en libertad sin medidas cautelares. El Parlamento de Japón aprobó una ley para proteger a la comunidad LGBT que prohíbe cualquier discriminación injusta en su contra. Activistas denuncian que incluir la palabra injusta debilita el alcance de la ley debido a la ambigüedad de su interpretación. La Agencia de Protección Infantil de Colombia determinará qué familiares de los 4 niños de comunidades indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva del Amazonas tendrán la custodia, pues hay denuncias de violencia doméstica. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas dejará de entregar ayuda a 2.5 millones de sirios debido a la escasez de financiamiento. Tras 12 años de conflicto armado, el 90% de la población siria vive en la pobreza. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Oiga, y hoy al participar en la sesión plenaria de la OIT, la secretaria del Trabajo aseguró que debido a las políticas laborales impulsadas en la presente administración, se ha logrado revertir la desigualdad. En 4 años y medio hemos sido exitosos en recobrar el 90% del poder adquisitivo de los trabajadores, en tanto que el 19% de la población mexicana ha logrado salir de la pobreza, aseguró la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, al participar en la sesión plenaria de la Organización Internacional del Trabajo, titulada Promoción de la Justicia Social. Señaló: reiteramos nuestro compromiso con la justicia social y con los derechos humanos. Confiamos que la OIT continúe siendo faro que permita que el mundo avance en la construcción de un mundo más equitativo, un mundo sin exclusiones, sin ningún tipo de discriminación, donde absolutamente nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. En este contexto, afirmó que la política laboral del gobierno federal ha permitido revertir las inequidades sociales mediante acciones efectivas de redistribución de los recursos, así como con distintos programas de apoyo como, por ejemplo, dijo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
La secretaria abundó que la reforma laboral ha logrado garantizar la libertad y la democracia entre trabajadores, así como la negociación de sus contratos colectivos. Añadió que con hechos se reivindican los derechos laborales para que los trabajadores cuenten con seguridad, confianza y estabilidad. Y según datos del comercio establecido, tecnología, ropa y calzado son los principales artículos que se adquieren para obsequiar este próximo Día del Padre. La Concanaco Servitur prevé una derrama económica de 38.500 millones de pesos por las celebraciones del Día del Padre el próximo domingo 18 de junio. Los giros en los que espera mayor consumo son tecnología, ropa, calzado, artículos de cuidado personal, bebidas alcohólicas, restaurantes y bares. El ticket promedio para este festejo se encuentra entre los 850 y 1,200 pesos, y quiero decirles que los principales giros, a diferencia de la madre que se les regala mucho electrodoméstico, a los papás se les regala tecnologías. En conferencia de prensa, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo presentó Conoce México, un proyecto digital que a través de plataformas busca ofrecer paquetes turísticos a bajo costo en diferentes destinos del país. Ahorita tenemos las herramientas necesarias para a muy bajo costo poder dar a conocer mucho y hacer una experiencia de viaje para el turista. Mencionaron que también se encuentra disponible la aplicación Ángeles Verdes con el fin de auxiliar a los viajeros de una manera más rápida y efectiva. Agregó que se prevé un incremento del turismo hacia fin de año del 10%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 21 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. Según datos del Coneval, en mayo la canasta básica urbana tuvo un aumento interanual de 6.3%, mientras que en las zonas rurales incrementó 7.8%. Sin embargo, el precio de la canasta urbana se ha ido desacelerando al registrar una inflación de 6.3%, menor al 15% alcanzado en 2022. Las mensualidades de un crédito hipotecario aumentaron hasta 48% respecto a niveles prepandemia. El aumento de tasas de interés, encarecimiento de la vivienda, inflación generalizada y pérdida del poder adquisitivo provocaron una caída de 15% anual en la solicitud de créditos entre el Infonavit, Fobiste y la banca en el primer trimestre del año, estimó Enrique Margain, director de préstamos a particulares de HSBC. El Banco de México informó que las reservas internacionales registraron una reducción semanal de 26 millones de dólares, su cuarto descenso en las últimas 5 semanas, con lo que su saldo al 9 de junio fue de 202.994 millones de dólares. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Vámonos a otras cosas. Comunidades indígenas del estado de Puebla demandaron a las autoridades eliminar los tiraderos clandestinos, esto por los daños que originan a la salud y al medio ambiente. Frente al alto riesgo ambiental en el Valle de Tehuacán, Puebla, integrantes de comunidades indígenas y agrarias exigieron al gobierno federal detener la contaminación en manantiales y depósitos de basura que causan enfermedades a los cerca de 800,000 pobladores de esta zona. Vemos el problema del relleno sanitario que ya tiene por más de 28 años que llegó a su capacidad de la basura. Aún así, los del ayuntamiento pretenden nuevamente reabrir el relleno sanitario. Indicaron que mujeres, personas de la tercera edad e infantes se enfrentan a graves problemas de salud debido a que respiran residuos tóxicos de los tiraderos de basura clandestinos en sus comunidades. Porque tenemos un tiradero clandestino que hizo el presidente Pedro Tepole de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Entonces, lo que queremos, estamos exigiendo a que nos escuchen, ¿verdad? Más que nada, nos escuchen. ¿Por qué? Porque nos está presentando muchos problemas, tantas enfermedades. Mencionaron que las autoridades deben realizar un saneamiento en tierras y manantiales, pues la contaminación afecta a la flora y fauna de la zona. Que nos hagan un saneamiento para nuestras tierras, porque nos está contaminando galerías de aguas filtrantes y pues
son aguas que nosotros consumimos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Muchas gracias, Rosy. Y con esta información nos despedimos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Muy buenas noches.